Le doy la bienvenida. Hoy es 21 de noviembre, martes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Suplicamos la intercesión en la memoria obligatoria, celebrando hoy la presentación de la Santísima Virgen María. La comitiva avanzaba por las calles de Jerusalén y los curiosos que observaban el cortejo se quedaban fascinados ante la gracia y belleza de la niña que, coronada con guirnaldas y flanqueada por otras chiquillas portadoras de lámparas, presidía la procesión, mientras sus padres San Joaquín y Santa Ana, que marchaban a pocos pasos de distancia, henchidos de orgullo, al mismo tiempo sentían pena porque ese día, en cumplimiento de la promesa que desde hacía mucho tiempo le habían hecho a Dios si les concedía un descendiente, le entregaban su más preciado tesoro, al que jamás volverían a tener entre sus brazos. Sumidos en su nostalgia, llegaron a las escalinatas del templo y observaron con admiración a la pequeña María que, exultante de gozo, ascendió sin mirar atrás con paso ligero y grácil los 15 escalones que la separaban de la entrada del templo, en donde, sonriente, la esperaba el sumo sacerdote, quien, según el protoevangelio de Santiago, el evangelio del pseudo Mateo y el libro de la Natividad de María, escritos apócrifos pero ampliamente aceptados por la tradición cristiana y respetados por la Iglesia, la abrazó, bendijo y luego exclamó delante del pueblo: el Señor ha engrandecido tu nombre por todas las generaciones, pues al fin de los tiempos manifestará en ti su redención a los hijos de Israel. Desde ese momento la Virgen María, que solo tenía 3 años, vivió en el templo y creció en edad, santidad, castidad, y salió de allí para casarse con San José cuando contaba 14 años. Transmitida esta tradición a las siguientes generaciones, su festividad se celebraba en las comunidades cristianas de los primeros siglos, y el 21 de noviembre del año 543, fecha en la que se inauguró la Basílica de Santa María la Nueva de Jerusalén, construida por el emperador Justiniano, su consagración dio lugar a una solemne fiesta mariana en la que se recordó con detalle la presentación de María en el templo, y así se arraigó la conmemoración anual del que se hicieron eco muchas iglesias, y con el correr de los siglos se generalizó de manera espontánea hasta que en 1143 el emperador Manuel Comneno I el Grande la oficializó en todo el Imperio Bizantino, y a Europa fue introducida paulatinamente al influjo de las cruzadas que retornaban de Oriente, y para principios del siglo XIII se había extendido por toda Inglaterra y buena parte de Italia. Desde allí, la fiesta de la presentación de la Virgen María en el templo se irrigó hacia el resto de Europa, y en 1372 el Papa Gregorio XI la incluyó oficialmente en el calendario litúrgico. Al margen de que su cumplimiento se observaba con fervor en todo el mundo católico, el hecho de que su fundamento fueran los evangelios apócrifos de Santiago, del pseudo Mateo y el libro de la Natividad de María generaba resistencia, a pesar de que varios padres de la Iglesia Oriental, San Gregorio Nacianceno, San Andrés de Creta, San Cirilo de Jerusalén, San Juan Damasceno y San Ambrosio en Occidente, defendieron con autoridad y argumentos sólidos la legitimidad histórica de este pasaje de la Biblia de la Santísima Virgen. Y por eso varios papas estimularon y difundieron esta advocación, y otros como San Pío V, que depuró el santoral, reformó el calendario litúrgico, el breviario romano y reglamentó los procesos de canonización, la suprimió. Pero el Papa Sixto V la reinstauró en 1585. Aunque más adelante hubo varios intentos para eliminarla, de nuevo prevaleció gracias a que, si bien es cierto la Virgen fue llevada al templo por sus padres, ella misma, cuando ascendió los escalones sin ayuda de nadie y sin mirar atrás, lo hizo por iniciativa propia. Y entonces, ese gesto se convirtió en un acto de acatamiento libre y sublime de la voluntad divina. Por eso hoy, 21 de noviembre, día de su festividad, pidámosle a la Santísima Virgen que nos enseñe a someternos mansamente a los dictados de Dios. Dispongamos el oído, la mente y el corazón para escuchar el Evangelio de este martes. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad.
un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: Zaqueo, baja enseguida porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres. Y si de alguno me he aprovechado, le restituiré 4 veces más. Jesús le contestó: hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Hacemos nuestras reflexiones de las lecturas que corresponden a la liturgia del día de hoy. El texto de la primera lectura nos ofrece un testimonio vivo de fidelidad, amor, heroísmo y virtud, propio de los santos que son elevados a los altares de la Iglesia Católica. El testimonio que debemos dar quienes hemos sido confirmados en la fe no es más que llegar a ser testigos, es decir, incluso mártires, si es necesario, para defender la fe adquirida por nuestros padres y los sucesores de los apóstoles, del amor incondicional a Jesús que dio su vida por nosotros, para que seamos eternamente fieles al camino que conduce al Padre Eterno. El Espíritu Santo nos ha ungido con el don de la fortaleza para no temer y ejercer el ministerio de ser profetas, anunciando la salvación y denunciando toda clase de injusticia y corrupción. Quien calla, lo hace por temor a perder la vida, pero Dios se entristecerá al ver que llegarán a su presencia unos cuantos pávidos, dándole el valeroso puesto a los verdaderos valientes ungidos por la sangre del crucificado. La propuesta del Salmo. Con el Salmo 3, que nos propone la liturgia de hoy, cantamos confiadamente la fidelidad del Señor a su pueblo y la seguridad que hemos de sentir porque nuestro comportamiento ha sido recto y justo, aunque llegue la oscuridad, aunque suframos la soledad, aunque nos sintamos derrotados, aunque la muerte esté golpeando a la puerta, debemos estar seguros de que el Señor nos dará la mano cuando descanse nuestro cuerpo. El Señor lo prometió, y si Dios está con nosotros, ¿qué mentira podrá abrazarnos? Por eso el Salmo simplemente levanta una voz al Señor. Confiadamente creemos en que Él nos levantará, Él nos sostendrá. Solamente el Señor conoce quiénes son los que están en contra nuestra, quiénes son mis enemigos. Por eso yo levanto mi oración al Señor y abandono en su regazo, abandono en su corazón cada uno de los que han obrado en contra mía. Todos aquellos que creen que Dios no me cuida, que Dios no me protege. Pero sabemos que el Señor es nuestro escudo, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra gloria. Es Él el que nos permite a nosotros levantar nuestra frente en alto, porque sabemos que Él nos cuida, porque sabemos que Él nos protege, porque le hemos sido fieles. Cuando estamos deshechos y cuando estamos sumergidos en la desesperanza y en la oscuridad, es el momento de levantar la mano hacia el cielo y decirle a Dios que nos cuide y nos proteja. Por eso, al finalizar la reflexión del día de hoy, consagraremos nuestra vida, consagraremos nuestro país, consagraremos nuestra familia, todo lo que somos, al Sacratísimo Corazón de Jesús, que de su costado mana misericordia, y a Nuestra Señora, la Virgen María, y a su Sacratísimo Corazón, para que sean ellos defensores, cuidadores, custodios de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras empresas, de nuestra nación. Es al Señor a quien invocamos nosotros, que nos escuche,
que esta es nuestra súplica, que esta es nuestra oración que elevamos a Él para que nos proteja, para que nos cuida. Por eso, quien confía en el Señor se puede acostar, puede descansar tranquilamente, porque sabe que el Señor nos sostiene, porque sabe que el Señor nos cuida. ¿Qué hemos de temer si le hemos sido fieles a Él? ¿Qué hemos de temer si nosotros hemos sido justos? Confiar plenamente en Él si hemos obrado bien, para que Él siempre cuide nuestras entradas y salidas. La propuesta del Evangelio. ¿Qué nos propone el Evangelio hoy? Nos encontramos con un relato de conversión. El Señor nos invita hoy, cuando se está acercando el fin de año, a que demos ese paso de conversión. Y nos cuenta una historia de un personaje bíblico, el evangelista Lucas. En la ciudad de Jericó había un hombre que se llamaba Zaqueo. Tiene varias características este hombre. Es jefe de publicanos y rico. Recordemos que en la época de Jesús quien está imperando es Roma. El imperio romano es el encargado entonces, es quien impone cobrar los impuestos. Pero no son los mismos romanos los que cobran los impuestos. Ellos asignan a un judío que conoce a los judíos, que conoce qué propiedades tiene, que conoce qué tiene, para que ellos sean los encargados de cobrar los impuestos. Sería complicado, sería más difícil para el imperio romano poner a un romano a cobrar los impuestos, pues se presentarían conflictos en ese encuentro de un judío con un gentil. Entonces asignan a un judío para que cobre los impuestos. Quien es encargado de cobrar los impuestos le paga a Roma para que le deje a él cobrar los impuestos. Es decir, que a pesar de que existe un arancel, una lista para cobrar los impuestos, quien cobra lo hace según su criterio. Y como él tiene que pagar a Roma y tiene que sacar su sueldo Y tiene que pagar a sus empleados, pues debe cobrar más de la cuenta para que le quede algo considerable, porque recordemos que Zaqueo es un hombre rico. El nombre de un cobrador de impuestos, el nombre técnico utilizado es un telón, pero el que es jefe de cobradores de impuestos es un architelón. Y nos encontramos aquí frente a un jefe de publicanos, luego este es un architelón. Debe tener más influencia un hombre de estos, un jefe cobrador de impuestos. Entonces, y estamos frente al cobrador de impuestos de la región de Jericó. Él es el jefe, pero hay otros también que deben cobrar. Ahora hagámonos una pregunta. Este judío, Zaqueo, tiene su seguridad porque tiene un empleo, es rico, tiene seguro su futuro. Lo más probable es que este hombre judío tenga ya su esposa, tenga ya sus hijos, porque el judío a los 12 años de edad ya debe estar comprometido, ya debe empezar a organizar su familia. Si el judío tiene ya todo asegurado, ¿por qué está escrito aquí en el versículo siguiente? Trataba de ver quién era Jesús. Sería interesante obtener una respuesta. Lo que yo puedo responder es que seguramente este hombre había descubierto de muchos de los que seguían a Jesús. ¿Quiénes seguían a Jesús? Normalmente seguían a Jesús todos aquellos que eran discriminados por la cultura judía, pues era a los que Jesús aceptaba, era a los que Jesús llegaba, era a los que Jesús invitaba. ¿Quiénes serán los discriminados por la cultura judía? Los pobres, los pecadores, los enfermos. Entre los enfermos tenemos toda clase de enfermedad: ciegos, sordos, paralíticos, endemoniados y también leprosos, una enfermedad bien discriminada en la cultura judía. Pero encontremos otro grupo también de discriminados: las mujeres. Entre las mujeres, pues, las viudas,
porque no hay quien las represente. Y acompañando a las viudas, sus hijos, los huérfanos, especialmente las mujeres y los menores de edad, varones menores de edad. Entre las mujeres también aquellas que han sido rebeldes y no se quieren mantener bajo las reglas de la cultura, que tienen que estar sometidas bajo un varón. Pero estas, ¿quiénes son? Las trabajadoras sexuales, las prostitutas, porque un hombre, un varón, no la dejará trabajar en esto. Entonces toda soltera que se encuentre por ahí en la calle es una trabajadora sexual que es rebelde frente a la cultura judía, pero tiene que subsistir de algo, en este caso prestando un servicio a los hombres. ¿Quién más hay discriminados en la cultura de Israel? Los extranjeros. Y es posible que me quede por ahí algún otro por fuera del camino. Estos eran los que seguían a Jesús, y todos los que seguían a Jesús, por su aceptación, mantenían otro rostro distinto, un rostro de alegría. Un judío al fin nos acepta, vamos con él y nos está prometiendo algo según lo que predica. Entonces, cuando Jesús le daba la vista a un ciego, el ciego volvía a ver y se iba detrás de Jesús, gozoso, porque recobró la visión. El paralítico, un hombre que estuvo sometido 14 años inválido, Jesús le devuelve la posibilidad de caminar, y este hombre lo primero que hace es saltar de gozo y de alegría y alabar al Señor, y también lo sigue. Este grupo de personas son los que siguen a Jesús. Quizás Zaqueo vio el rostro de todos estos, conocía del rostro de todos los que seguían a Jesús y los veía alegres, pero él, cuando llegaba la noche, a pesar de que tenía todo un futuro asegurado, no era feliz. Quizás yo creo que por eso él trataba de ver quién era Jesús. Dice el texto luego que él no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Había muchísima gente que le impedía ver a Jesús. A veces, en ocasiones, hay muchas personas que nos impiden a nosotros acercarnos a Jesús, o a veces nosotros somos ciertas personas que impedimos que otros se acerquen a Jesús. Con nuestro comportamiento, por ejemplo. Si tú eres un padre de familia, si tú eres un hijo, si tú eres un padre de familia y eres una persona que tienes a Dios en tu corazón y que amas a Dios y que vas a la iglesia y que das la ofrenda y que pagas el diezmo, pero que en tu casa posees un comportamiento inmoral distinto al que nos propone Jesús, eso es un impedimento para que nosotros permitamos acercar a otros a Dios. Sin embargo, para Zaqueo no fue un impedimento que hubiese mucha multitud. Como buen judío, utilizó estrategias para sobrepasar esa situación, como la hacen muchas de las personas que son capaces de pasarse por encima de otros con tal de lograr sus tales objetivos. Por ahora que nosotros no seamos impedimento para que muchas de las personas lleguen a Dios, porque a veces muchos de nosotros, los que servimos en las parroquias, en los grupos de oración, en las asambleas, en nuestros movimientos, sentimos envidia porque llegan personas nuevas y quieren conocer al sacerdote o quieren conocer al líder, y nosotros procuramos que no se acerquen, les impedimos que puedan llegar a conocer o acercarse a Dios. El autor sagrado nos dice algo más, que era pequeño de estatura. Ese pequeño de estatura no es porque Zaqueo sea bajo de estatura, sino que el autor nos quiere comunicar algo especial. Y ese algo es que la estatura de Jesús es una, y que nosotros como cristianos católicos, como creyentes, como bautizados, tenemos que llegar a la misma estatura de Jesús. Por supuesto, Zaqueo, por sus actos, por sus acciones, por cobrar impuestos más de lo debido, que no era muy querido por la gente, eso hacía que su estatura fuera más corta. Ahora bien, muchos de nuestros pecados nos impiden ver a Jesús, nos impide alcanzar a Jesús, nos impide alcanzar y ver a Dios. De ahí que empecemos a trabajar estratégicamente para lograr
obtener una estatura adecuada. Dice el texto entonces que Zaqueo corre más adelante, se sube a un árbol para ver a Jesús. Eso es lo que él quería, ver a Jesús. Ahora miremos las acciones de nuestro Dios, de nuestro Señor, frente a un pecador. Dice el texto que Jesús, al llegar al sitio, levanta los ojos y mira a Zaqueo. Interesante. ¿Cómo es la generosidad de Dios? Porque el interés de Zaqueo era solamente ver a Jesús. Pero Jesús es todavía más generoso. Se deja ver. Y a pesar de que el camino no era tan ancho, no era tan grande, puede estar rodeado de mucha gente. Él, en lugar de estar mirando a los suyos, a los que están a su alrededor, a los que son cercanos, dirige la mirada expresamente a Zaqueo, al pecador. Se deja ver del pecador, ve al pecador y algo más. Le dirige unas palabras a Zaqueo diciéndole: date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Empieza entonces Zaqueo a recuperar lo que no tenía él, la felicidad. Tenía absolutamente todo, incluso tenía una enfermedad. Era una persona avara, una persona que tiene, acumula y cada vez quiere tener más. El hecho de ser rico, ser un cobrador de impuestos y que no es querido por la gente porque sus cobros son exagerados, más de lo que dice el arancel, eso es tener una enfermedad que es la avaricia. Y una persona que es avara difícilmente es generosa, difícilmente comparte con los demás. Por eso empieza la sanación en la vida de Zaqueo. Lo que le dice Jesús es: date prisa y baja. Es necesario, para que entre Jesús en la vida de cada uno de nosotros, bajarnos, hacernos pequeños, como Juan el Bautista. Juan el Bautista dio ejemplo de humildad abundante, grande. Debemos bajarnos, hacernos más pequeños de lo que somos. Él, que era pequeño por causa de su pecado, se sube a un árbol, pero le hace una invitación a hacerse más pequeño, a bajarse a la realidad, bajarse del reconocimiento de Dios en su vida. Es necesario que hoy me quede en tu casa. Es necesario que Jesús se quede en la casa de cada uno de nosotros, que se quede en tu vida, que se quede en mi vida, porque Él necesita salvarnos. Él ha venido a salvarnos, Él ha venido a salvarte y Él quiere quedarse en tu casa, en tu vida, para que tú vayas y anuncies lo que Él puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. La acción de Zaqueo. Él se dio prisa en bajar, lo recibió muy contento. Empezaron a verse rasgos de conversión en la vida de él. Y luego algo que no puede faltar en la vida común de nosotros. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Y frente a lo que ellos murmuran, al finalizar está la respuesta de Jesús. El autor finaliza con la respuesta a esto. Muchas personas les da desagrado de estas acciones. Nos da envidia, somos envidiosos porque a los menesterosos les va bien, porque les llegan sorpresas, somos envidiosos porque a otros les llegan regalos y no me llegan a mí. Ojalá nosotros sintamos alegría como la siente el mismo Dios, porque un pecador ha dado el paso de conversión en su vida para poner su mirada en los más necesitados y empezar a servir. A veces nosotros los criticamos, a veces nosotros decimos: mire, allá está el pecador arrepentido sirviendo en la iglesia. Un hombre que era esto, un hombre que era lo otro, y mírelo sirviendo en la iglesia. Seguramente se va a salvar así. Es una manera de empezar a construir la salvación en la vida del pecador, sirviendo. Por supuesto, es necesario dar el paso de conversión.
Pero Zaqueo, dice el texto, de pie dijo al Señor, es decir, se puso en pie, se levantó, aceptó la invitación de Jesús, se puso en pie, empezó su proceso de conversión. Levantarse es convertirse, es empezar a caminar por la vía de Jesús. Mira la respuesta de Zaqueo: Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Empezó la curación de este hombre avaro, porque ya empezó a soltar de lo que tiene. Es un hombre rico. La mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres. Incluso se unió al pensamiento cristiano, se unió al pensamiento de Jesús, porque según la cultura judía, yo no puedo servirle a un pobre, no puedo darle a un pobre, porque si el pobre es porque Dios ha querido que sea pobre. Porque según la cultura judía, todos los que son de Dios, todos los que son del pueblo de Israel que es hijo de Dios, es rico. Debe tener todo porque Dios le devuelve en abundancia, en propiedades, le bendice con una generación grande. Por eso no hay que ayudar a los pobres, porque quien ayude al pobre, según la cultura judía, está en contravía de Dios, porque Dios quiere que ese sea pobre. Y si yo le contribuyo en algo, estoy en contravía de Dios. Por eso es que los pobres eran discriminados en Israel. Pero Jesús los acogía, porque eso es lo que ha venido Jesús, a enseñarnos cómo debemos interpretar de una buena manera la norma, la ley. Pero ya empezó la curación. Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. ¿Se quedó con la otra mitad? ¿Sería para asegurar su futuro? Pues hay más en el texto. Y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Es decir, y si por puro accidente yo le he quitado algo a alguien, voy a devolverle 4 veces más. En definitiva, quedó con esas palabras decidido a quedarse sin absolutamente nada. ¿Por qué? Porque llegó a su vida el tesoro que estaba escondido, del que nos habla el evangelista Mateo en el capítulo 13. Ese tesoro es Jesús. Cuando uno lo descubre, cuando Él llega a la casa nuestra, cuando Él llega a nuestra vida, lo empezamos a conocer, empezamos a descubrir su generosidad, empezamos a descubrir su sanación, empezamos a descubrir su salvación, empezamos a descubrir su proyecto de vida y queremos trabajar con Él. Siempre ocurre eso. Por eso empezó y prácticamente terminó la curación de este hombre de su enfermedad, la avaricia. Si le he quitado algo a alguien, le voy a devolver 4 veces más, decidido a quedarse sin nada. Ya tiene la felicidad completa. Jesús ha venido a quedarse en su casa el tesoro que estaba escondido. La respuesta de Jesús: hoy ha sido la salvación de esta casa. No solamente Él se salva su esposa, se salvan sus hijos, se salvan los suyos, porque un hombre que se convierte al camino de Jesús es un hombre que se preocupa por la salvación del otro, de su esposa, de su esposo, de su hijo, de su hija, de su mamá, de su papá, de los suyos, de su vecino, del compañero de trabajo, de la oficina, de su compañero de estudio, porque la salvación es para todos. Pues también dice el texto, este es hijo de Abraham. Y la respuesta, para los que estaban por allá criticando, porque entró a hospedarse en la casa de un pecador, de un cobrador de impuestos. Aquí está la respuesta. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Jesús tiene 99 ovejas, se le perdió una porque en su aprisco habían 100, le falta una. Se va a buscar esa, aunque tenga 99 en el aprisco. Pueden haber cientos salvados de la humanidad camino hacia el cielo. Puede estar el cielo repleto de todos los que han existido en el mundo y de los que han sido redimidos por su buen comportamiento. Pero hay uno que es un pecador y por ese se preocupa el Señor. Por eso te debes preocupar y por ese pecador y que no se ha convertido me debo preocupar yo. Hay trabajo en la iglesia del Señor. Tenemos que seguir trabajando para conducir a muchos de los que no se han convertido para que vayan al camino del Señor,
para que sea salvo también, para recuperar la estatura y llegar a la estatura de Jesús. Por supuesto, a eso estamos llamados, a acercarnos a Él para que seamos como Él es, un Salvador más de toda la humanidad. La misión de Jesús por la tierra de Israel lo llevó a convertirse en curiosidad para muchos de quienes oían hablar de Él. Los ricos y poderosos lo seguían, unos para concluir con su misión arbitraria, estaba acabando con la jerarquía establecida según el pensamiento judío, otros porque se sentían asombrados por lo que estaba logrando hasta el momento. La libertad de muchos judíos, muchos de nosotros corremos como Zaqueo a muchos lugares en donde nos hablan de curaciones, manifestaciones celestiales o celebraciones extraordinarias, pero nuestro comportamiento cristiano sigue siendo igual. Qué bueno fuera que nos sintiéramos atrapados por la doctrina de Jesús y fuéramos uno más de los discípulos fieles para extender el reino con prontitud. Es imperioso y urgente el anuncio de la salvación. El Señor quiere hospedarse en nuestra vida, en la vida de todos aquellos que destruyen la armonía de lo creado. Por esta razón, no podemos quedarnos estáticos esperando que Dios obre milagros. Quienes conocemos del Evangelio, debemos asumir la misión adquirida por el bautismo de ser reyes y ponernos al servicio de nuestros hermanos y de la evangelización. Esta es la riqueza más grande y nos trae utilidades eternas. Conocer a Jesús nos obliga a odiar los bienes materiales para encontrar los espirituales que suman para la salvación. Ahora escuchemos nuestra reflexión que corresponde a la memoria obligatoria del día 21 de noviembre, la presentación de la Santísima Virgen María. Dispongamos el oído, nuestra mente y también el corazón para escuchar el Evangelio del día. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos desde el 46 hasta el 50. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: «Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a los discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La primera lectura del libro de la profecía de Zacarías, en su capítulo 2, nos habla de una visión simbólica de la futura restauración de Jerusalén. La ciudad se debe alegrar porque se instaurará una ciudad renovada y mesiánica. Estamos aproximadamente en el año 520-515, en plena construcción del templo. Y Dios tendrá la posibilidad de volver a habitar en su morada. Todas las naciones volverán a la ciudad a celebrar sus fiestas, porque vuelve el Señor a habitar en la ciudad de David, la ciudad de Sión. En este relato de hoy se armonizan varias profecías que encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 2, versículos 2-5, también en el capítulo 45, versículo 22, en el libro de Miqueas, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, y en la profecía de Sofonías, en su capítulo 2, versículo 14. Dios avanza desde su tabernáculo, la ciudad santa,
para pronunciar su poderosa palabra de salvación. He ahí por qué la ciudad santa de Jerusalén, la ciudad de Sión, debe alegrarse, porque pronto habitará el Señor en su casa. Ante esa propuesta le respondemos al Señor con el Salmo, que es una lectura interleccional del evangelista San Lucas en su capítulo 1, versículos desde el 46 hasta el 55, con esa oración de la Santísima Virgen María llamada el Magnificat. Hoy reflexionamos este salmo en la lectura de nuestro evangelista Lucas, con el cántico que hemos leído. Estas son palabras llenas del Espíritu de Dios que brotaron de María, luego de que Isabel reconociera que la había visitado alguien no común, pues el precursor en su vientre percibió que alguien especial llegaba a visitarlos. Fue lo que captó Isabel del impulso que dio su hijo en su vientre. Por eso exclamó: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Bienaventurada la que ha creído, la que ha dicho sí, la que aceptó ese plan de Dios, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Las palabras de María se han convertido en el cántaro por excelencia para ser proclamado por la Iglesia en momentos de oración como las vísperas. Comúnmente lo llamamos Magnificat, que traducimos engrandece, palabra latina del texto latino del Evangelio del día, que podría traducirse como engrandece mi alma al Señor, o proclama mi alma la grandeza del Señor. Es un reconocimiento que le hace María al Señor nuestro Dios, porque la ha visto con ojos de misericordia para ser parte de uno de sus proyectos más importantes como creador, y porque se manifestó compasivo en la vida de una familia discriminada por la cultura judía, por no tener descendencia, por ser estériles, los padres de Juan, el que bautizaba. La esencia de este texto es extraída igualmente de una oración veterotestamentaria que pronunció Ana, esposa de Elcaná, en gratitud al Señor, porque escuchó sus intensas oraciones llenas de lágrimas por su esterilidad en la ciudad de Silo, lugar que habían destinado para adorar y reverenciar al Señor en respuesta a su oración. El Señor le concedió engendrar en su seno a Samuel, nacido y destetado. Ana va a Silo y lo deja para el servicio de Dios, y elevó al cielo esta oración que encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículos del 1 al 10. Es un cántico que expresa la esperanza de los humildes. Es la alegría que está en lo más profundo del alma, porque ya se viene, ya se acerca la liberación, la salvación de la humanidad. Dios contó con María porque sabía que venía de una familia servil, generosa, para permitir que siempre exista alegría en quienes los rodean. El autor sagrado sabe que a quien Dios escoge para su misión se convierte en personaje ejemplar, auténtico, virtuoso. Por esta razón, y porque María pensó en la humanidad, en los menesterosos, en los pecadores, por puro amor, resolvió decir sí, y el autor sagrado la puso en un pedestal, en un lugar importante entre sus líneas, adornando, cuidando y contemplando la vida del Mesías. Recalca el cántico que si Dios hace cosas, hace todas estas acciones grandes con los humildes, debemos reconocer su santidad y pretender alcanzarla para asemejarnos a Él, y que todos lleguemos a ser
uno como Él que es 3 veces santo, que Dios lleva los siglos de los siglos tratando de salvar a la humanidad con Abraham, con las tribus de Jacob, con Moisés, con los profetas, con cada uno de los personajes a los que llamó para que se pusieran a su servicio, de contarle a la humanidad que Dios quiere estar cerca de ellos y que solo pretende cambio de corazón en sus comportamientos hostiles hasta que lleguen a ser como Él. Debía expresar María este cántico desde la historia de su vida, porque ella está representando a todas las mujeres del mundo, a la mujer pobre, a la mujer servicial, a la mujer cabeza de familia, porque si José no hubiera guardado el secreto de su embarazo, hubiera sido caza para las autoridades judías, al exigir cumplimiento de la ley por haber resultado en estado de gravidez sin haber estado con su marido. Representa a María a las madres solteras, divorciadas. Ella también es de familia de estériles por su pariente Isabel. Sin embargo, de entre todas las mujeres, de las más dignas, de las más responsables, de las más poderosas, de las más influyentes, Dios puso su mirada en ella para que se hiciera carne en ella el Dios con nosotros. Por eso es que como dice el texto bíblico, desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Nuestra iglesia adora a Dios, ama y consiente a su Hijo y acepta a cada uno de los personajes que han vivido experiencias majestuosas y fueron consignadas en las Sagradas Escrituras para que se conviertan en testimonio de las gracias de nuestro Dios, como por ejemplo Noé, Jacob, David, Salomón, Pablo, Santiago y por supuesto María, la Madre del Hijo de Dios. Cada uno de estos personajes y de muchos otros le aportan valiosos relatos al texto bíblico que nos llevan a amar más profundamente a Dios. Para nosotros, estos personajes son importantes porque Dios puso su mirada en ellos. Son especiales y podemos aprender mucho de ellos. Por eso se convierten en parte fundamental de nuestra vida, en parte de nuestra familia, de nuestra fe, porque aman como nosotros amamos a nuestro Dios y Señor. Este es entonces un mensaje, el Salmo de hoy, de esperanza para los pequeños, para que con la mano de Dios se levante y cante las alegrías del Señor. Te invito para que llames a la Madre de Jesús a tu casa. Ella quiere servir en todo lo necesario, como lo hizo con Isabel. Aprovéchala mientras esté en tu casa, porque ella debe salir urgida a otro lugar, a donde la necesiten para seguir sirviendo. En su vida sirvió a quienes pudo. Ahora en la presencia de Dios sigue trabajando incansable, llevando paz, alegría y la presencia de su Hijo a los necesitados, para que lo amen y lo sigan de la misma manera como lo hizo ella. Mientras tanto, reflexionemos la propuesta del Evangelio para el día de hoy. Con el texto de hoy del Evangelio, el autor quiere dejar ver el verdadero parentesco de Jesús. Jesús ya había empezado su discurso dirigiéndose a fariseos y letrados. En medio del discurso llega la familia de Jesús, su madre, que es el papel importante que estamos celebrando hoy. Es su cara, es su rostro, es la madre de Jesús a quien celebramos hoy en la presentación de ella en el templo. Pero hoy, desde los evangelios tomamos este evangelio porque no encontramos nada acerca de la infancia de la Virgen María.
Llega entonces su madre y algunos posiblemente primos y acompañantes de la tribu de Jesús. Es advertido el maestro de la llegada de su familia y que le necesitan. Su madre y su familia ya conocen el plan de Dios, conocen su ley y trabajan por ella. Por eso, importante para el Salvador en ese momento es quien escuche su palabra. Quienes escuchen su palabra hacen parte de su familia. Por ende, nosotros, que trabajamos en la extensión del reino, debemos procurar que su palabra llegue a muchas personas. Conseguir un lector más de las Sagradas Escrituras es acercar a un hermano de Jesús para que viva su mensaje de misericordia. Ser escucha de este audio es comprometerse más con Jesucristo y su evangelización. No debemos conformarnos con el alimento que recibimos los domingos en la Eucaristía. Diariamente necesitamos del pan de la palabra de Jesús y esta se nos ofrece por medio de este trabajo. Así sembramos semillas de evangelización. El Evangelio hoy muestra el momento en que Jesús presenta a sus discípulos como su familia. Jesús no niega el amor a su familia de sangre. Quiere mostrar el brote de otra gran familia que se gesta, la familia cristiana, que los une un lazo más íntimo, más comprometido, una familia con un padre y madre común, su madre, mujer que ha cumplido de forma admirable la voluntad del Padre. Nosotros, si queremos permanecer en la familia de Jesús, debemos también hacer la voluntad del Padre cumpliendo sus designios y sobre todo poniéndonos a la escucha de la palabra, teniendo un corazón limpio, dispuesto a agradarle en todo tiempo y lugar. Para todos un feliz día. Que el Señor nos siga colmando de su alegría y también de su bendición. Felicidades.